La confrontación entre Rusia y la OTAN es uno de los grandes desafíos geopolíticos del siglo XXI, una dinámica que moldea no solo las relaciones internacionales, sino también los equilibrios militares mundiales. Desde el fin de la Guerra Fría, la OTAN está compuesta por potencias occidentales y ha ampliado su influencia y su infraestructura de defensa, mientras que Rusia, hereda de la ex-URSS, ha buscado mantener su esfera de influencia y modernizar su ejército frente a desafíos internos y externos. Con tensiones crecientes en Europa del Este, especialmente en Ucrania, la cuestión sobre quién es más fuerte y poderoso en el ámbito militar es más pertinente que nunca. Es por eso que en este video te proponemos descubrir todo sobre estas dos potencias. Así que vamos allá. La Organización del Trabajo del Atlántico Norte, más conocida por su acrónimo en inglés, NATO, es una alianza militar intergubernamental creada en 1949. Se encuentra entre las organizaciones internacionales más influyentes en materia de defensa y seguridad, desempeñando un papel esencial en el mantenimiento de la defensa, la paz y la estabilidad en Europa y América del Norte. Su origen se remonta al 4 de abril de 1949, fecha de la firma del Tratado de Washington por 12 países: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido. Esta alianza se constituyó para responder a la amenaza representada por la expansión soviética en una Europa marcada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Washington constituye la base de la OTAN, integrando principios fundamentales como el de la defensa colectiva, inscrito en el artículo 5. Este estipula que un ataque armado contra uno o varios miembros situados en Europa o América del Norte se considera un ataque contra el conjunto de los miembros. Este artículo solo ha sido invocado una vez, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos. Además, los miembros de la OTAN están obligados a respetar la Carta de las Naciones Unidas, que redefine los principios fundamentales de las relaciones internacionales, en particular, la igualdad soberana de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. La OTAN se organiza en torno a la estructura jerárquica compleja, compuesta por varios órganos y comités. El Consejo del Atlántico Norte, principal órgano decisorio, reúne a los representantes permanentes de los países miembros para discutir políticas y operaciones. Las decisiones se toman por consenso, lo que requiere el acuerdo unánime de los miembros. Por parte de la Secretaría Internacional dirigida por el Secretario General, asegura que la coordinación diaria de los activistas y las actividades en la alianza. En septiembre del año de 2024, después de 10 años de este cargo, Jens Stoltenberg creó y cedió su puesto a Mark Rutte, ex primer ministro de los Países Bajos. Finalmente, la OTAN cuenta con dos mandos estratégicos principales: el Comando Aliado de las Operaciones, con sede en Mons, Bélgica, que supervisa las operaciones militares, y el Comando Aliado de Transformación, ubicado en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, que se centra en la innovación y la transformación militar. Desde su creación, la alianza se ha expandido en etapas, pasando de los 12 miembros a 32 países en el año de 2024. Esta ampliación, que ha integrado naciones de Europa Central y Oriental tras el fin de la Guerra Fría, ha fortalecido las capacidades de defensa colectiva de la OTAN, al tiempo que ha complicado su funcionamiento. Por ejemplo, la financiación de las misiones se basa en las contribuciones de los miembros, y las discrepancias en cuanto al reparto de costos pueden afectar la eficacia de la alianza en tiempos de crisis. Paralelamente, la OTAN ha desarrollado asociaciones con varios países a través de iniciativas como la Asociación para la Paz, que incluye países como Ucrania e Irlanda, el Diálogo Mediterráneo, en el que participan Israel y Marruecos, o la Iniciativa de Cooperación de Estambul, que involucra, entre otros, a Qatar y Kuwait. Estas asociaciones entre naciones tienen como objetivo reforzar la cooperación en materia de seguridad y fomentar una estabilidad regional a nivel mundial. Sin embargo, hay que saber que las tensiones internas no dejan de crecer, poniendo en peligro el buen funcionamiento de la organización. Esto se evidencia particularmente en el caso de Ucrania, donde algunos países ayudan más a Kiev que otros. Este es el caso de Estados Unidos. En abril del año de 2024,
se aprobó un plan de financiamiento con el objetivo de reforzar las capacidades de defensa ucranianas frente a la invasión rusa. Así, se han liberado 61.000 millones de dólares para proporcionar a Ucrania un conjunto completo de equipos de última generación, desde sistemas de defensa antiaérea hasta municiones de precisión y vehículos blindados. Además, una parte importante del plan también prevé la formación intensiva de las fuerzas ucranianas en el uso de estos nuevos sistemas de armas. De este modo, al comprometerse de manera tan significativa con Kiev, Washington envía una señal fuerte a Moscú, reafirmando su apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. También está el caso de Francia, que en junio del año de 2024 anunció la entrega de Ucrania de aviones de combate franceses Mirage 2000 y el refuerzo de instructores militares. Otros miembros, por el contrario, se acercan a Rusia, como Hungría. Por ejemplo, a finales del año de 2024 se supo que Budapest bloqueó la ayuda europea a Ucrania por un valor de 7,2 mil millones de dólares. De hecho, hubo una creación de fondo de apoyo para Kiev, pero el presidente húngaro Viktor Orbán se negó a validar los textos jurídicos que permitían su implementación. Luego, en junio de 2024, se supo que los Estados miembros de la UE aprobaron el uso de más de 1,5 mil millones de dólares de ingresos provenientes de activos rusos congelados para enviar apoyo militar a Ucrania. Sin embargo, para ello tuvieron que encontrar un medio legal para sortear el veto de húngaro que el país había impuesto contra esta medida. Anteriormente, en el año de 2019, también hubo tensiones entre Estados Unidos y Turquía, ya que esta última había comprado el sistema de defensa aérea S-400 a Rusia, a pesar de las duras críticas de la OTAN y de Washington. Pero en 2022, las cosas cambiaron. El presidente turco Erdogan incluso viajó a Ucrania para firmar un acuerdo destinado a aumentar el intercambio de drones entre ambos países. Y así, Rusia respondió diciendo que los drones turcos podrían desestabilizar la región. Algunos miembros de la OTAN también están preocupados por la reelección de Donald Trump. Trump ya ha expresado críticas severas hacia la organización, en particular cuestionando el compromiso de Estados Unidos de defender los aliados de la OTAN en caso de ataque. También ha insistido en que los miembros aumenten sus gastos militares, lo que ha generado preocupaciones entre los aliados europeos. De hecho, Trump ha criticado a la OTAN por lo que considera una distribución desigual de las cargas, afirmando que Estados Unidos soporta una parte desproporcionada de los costos de defensa de la alianza. Incluso ha mencionado la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN si los demás miembros no contribuyen más. Sin embargo, según sus palabras, no buscará debilitar a la OTAN, sino más bien fortalecer la contribución de los demás miembros. Tampoco hay que olvidar que las relaciones con la Unión Europea podrían verse marcadas por tensiones comerciales, ya que Trump ya ha expresado críticas severas hacia las políticas comerciales de la Unión Europea, lo que tendría consecuencias directas en las relaciones entre algunos miembros europeos de la OTAN y de Estados Unidos. Podemos hablar luego del conflicto ruso-ucraniano. El conflicto de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia bajo la presidencia de Donald Trump es incierto y dependerá de varios factores. Vladimir Putin declaró que la evolución de las relaciones ruso-estadounidenses dependerá de la voluntad de Estados Unidos de entablar un diálogo abierto. Trump, por su parte, ha expresado su intención de mantener un diálogo con Rusia. Incluso tuvo intercambios con Vladimir Putin poco después de su reelección, discutiendo la posibilidad de poner fin al conflicto de Ucrania. Trump ha repetido con frecuencia su intención de resolver rápidamente el conflicto en Ucrania, lo que muestra su interés en el diálogo continuo con Rusia. Hay que saber que ha expresado posturas variadas sobre la guerra en Ucrania. Trump ha prometido negociar un fin rápido del conflicto, lo que podría implicar concesiones importantes por parte de Ucrania. Además, ha criticado la cantidad de ayuda financiera y militar que Estados Unidos proporciona a Ucrania, sugiriendo que ese dinero podría utilizarse mejor en prioridades domésticas estadounidenses. Sin embargo, Ucrania depende en gran medida de la ayuda americana para sostener sus esfuerzos de defensa contra la agresión rusa. Una reducción de este apoyo bajo la presidencia de Trump podría entonces debilitar la posición de Ucrania en el conflicto. No obstante, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su esperanza de continuar trabajando con Estados Unidos para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países.
Así, Zelensky espera que Estados Unidos y Donald Trump siga siendo un aliado clave en la lucha de Ucrania por su soberanía e integridad territorial. Así que ahora miremos un poco más de cerca lo que sucede del lado de Vladimir Putin y de Rusia. Actualmente, el ejército ruso figura entre las tres mayores potencias militares mundiales, junto a Estados Unidos y China. En el año de 2024, apunta a un efectivo de 2,2 millones de miembros, de los cuales 1,32 millones son soldados. Según Reuters, el presupuesto militar de Rusia pasó de 40.000 millones de dólares en 2021 a 121.000 millones en 2024, representando ahora el 29,4% del presupuesto global del país, contra solo el 14,4% de 3 años antes. El ejército ruso está dividido en varias ramas. En primer lugar, las fuerzas terrestres, creadas el 7 de mayo de 1992, tras la disolución del ejército soviético. Contaban con aproximadamente 550.000 miembros en 2023 y son reconocidas por su superioridad en materia de armamento pesado, en particular los tanques de asalto. Rusia posee aproximadamente 2.685 tanques en servicio, entre ellos los T-72, T-90 y T-14 Armata. Sin embargo, desde el inicio de la guerra en Ucrania, entre 488 y 700 tanques habrían sido destruidos. A pesar de estas pérdidas, las reservas siguen siendo importantes, asegurando a Rusia un stock suficiente a corto plazo. Las fuerzas terrestres incluyen también las fuerzas de misiles estratégicos, componente clave de la disuasión nuclear terrestre. Creadas por la URSS en 1959, estas fuerzas gestionan los misiles tierra a tierra de largo alcance. Su personal estimado en 18.000 personas en 2014. Fue reforzado con 8.500 miembros en 2020. Otro componente notable con las fuerzas terrestres son las tropas aerotransportadas, unidades de reacción rápida capaces de realizar operaciones especiales o ataques tras líneas enemigas. Sucediendo a las tropas aerotransportadas soviéticas en 1992, contaban con 45.000 miembros en 2015 y han sido desplegadas en varios conflictos, en particular en Chechenia, en Georgia en 2008, en Siria y en Ucrania desde 2022. Otra rama importante está constituida por las fuerzas aeroespaciales, responsables de la aviación, de la defensa aérea y de la recopilación de información mediante satélites. En 2020, contaban con aproximadamente 165.000 personas. Dispone de 4.100 aviones militares, entre ellos el Sukhoi Su-57, un supersónico de quinta generación polivalente puesto en servicio en 2020, y el Tu-160, un bombardero supersónico con capacidad nuclear, capaz de transportar hasta 40 toneladas de municiones. La Marina rusa, conocida bajo el nombre de Flota Marítima Militar de Rusia, por su parte, heredada la Marina soviética e imperial. En el año de 2023 contaba con aproximadamente 160.000 miembros, repartidos entre las tropas costeras y aviación naval. La flota incluye diversos navíos, tales como cruceros, fragatas y submarinos. Entre ellos figura Belgorod, un submarino nuclear impresionante por su tamaño de 184 metros y su capacidad de transportar torpedos nucleares. Oficialmente presentado como un navío de investigación, es frecuentemente percibido como una plataforma de espionaje y armamento. Luego están las Fuerzas de Operaciones Especiales SSO, creadas en 2012, que son un componente estratégico de las intervenciones militares rusas, en particular en Ucrania desde 2022. Conviene distinguir estas fuerzas de la Guardia Nacional Rusa, Rosgvardia, una fuerza militar interna que cuenta con aproximadamente 350.000 hombres, frecuentemente criticada porque es vista como el ejército privado de Vladimir Putin. Esta última se encarga de misiones tales como la lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la orden del público. Rusia posee también el mayor arsenal nuclear del mundo, con aproximadamente 889 ojivas contra 5.244 de Estados Unidos. Estos dos países poseen el 90% de las armas nucleares mundiales. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin ha elogiado el poder del arsenal nuclear ruso, mencionando en particular el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Esta postura alarma a los expertos, aunque Putin ha afirmado no querer utilizarlas contra Ucrania. Para comprometer mejor la estrategia nuclear rusa, es necesario examinar el Tratado de New START firmado en 2010 con Estados Unidos, que limita los lanzadores y cabezas nucleares estratégicas.
válido hasta 2026. Este acuerdo fija límites pero no incluye las armas nucleares tácticas, dejando un margen de acción preocupante. Mientras el conflicto ruso-ucraniano aún no se ha detenido, nos preguntamos si los recientes eventos en Siria podrían tener una consecuencia sobre el lugar de Rusia en el tablero mundial. Se sabe que antes del final de la era de Bashar al-Assad, Siria era un aliado importante de Rusia. De hecho, Moscú ha sido durante mucho tiempo un aliado inquebrantable de Damasco, apoyando al régimen sirio frente a los conflictos internos y las presiones internacionales. Mientras Bashar al-Assad está en el poder desde los años 2000, con la llegada de Vladimir Putin al poder, Moscú busca recuperar su influencia mundial, y Siria se convierte en un socio clave. En el año de 2005, Rusia borra el 73% de la deuda siria, marcando un gesto de acercamiento. Moscú reanuda entonces la entrega de armas modernas a Siria, al mismo tiempo que invierte en sus infraestructuras, especialmente en los sectores del petróleo y el gas. Además, ambos países se oponen firmemente a las intervenciones occidentales en la región. Con el inicio de la guerra civil en el año de 2011, Rusia se convierte en el principal aliado de Bashar al-Assad. En 2015, Moscú interviene militarmente, interviniendo e invirtiendo la tendencia a favor del régimen. Esta intervención resulta crucial para la supervivencia política de Assad, pero también para Rusia, para mantener una presencia militar con la base aérea de Hmeimim y la base naval de Tartous, y así contrarrestar la influencia de los terrestres de Estados Unidos en la región. Las fuerzas rusas han utilizado ataques aéreos, tropas terrestres y asesores militares para apoyar las fuerzas gubernamentales. Esta intervención ha tenido un impacto significativo en el curso de la guerra civil siria, contribuyendo a la recuperación de varios territorios por parte del gobierno sirio y la estabilización de algunas regiones. Sin embargo, también ha sido criticada por haber causado bajas civiles y destrucciones importantes. Pero todo cambia para Bashar al-Assad el 29 de noviembre de 2024. En Alepo, cuando diferentes grupos rebeldes toman el control de casi la mitad de la ciudad. Esto ha revivado las tensiones internacionales, con el Kremlin llamado a Damasco a retomar rápidamente el control. Sin embargo, el 8 de diciembre de 2024 marca el fin de la era de al-Assad. Posteriormente se supo que el presidente sirio huyó a Damasco y se refugió en Moscú, donde fue recibido con garantías de protección política. Desde entonces, las bases militares rusas en Siria han sido objetivo de intensas observaciones, especialmente debido a movimientos militares inusuales, detectados en los sitios estratégicos de Hmeimim y Tartous. Es posible que estemos ante un posible retiro o una reorganización militar. Una de las posibilidades es que Rusia se vuelva hacia Libia. Pero, ¿por qué este país? ¿Por qué perder sus bases en Siria representaría un duro golpe estratégico para Rusia? Ya que estas instalaciones son esenciales para su capacidad de proyección en el Mediterráneo y en África. Libia podría entonces convertirse en una alternativa, siendo un punto de apoyo clave para sus operaciones militares y logísticas en el norte de África y el Sahel. Pero esto no es solo una estrategia militar, también permitiría a Moscú restablecer la confianza entre sus aliados africanos. Hay que saber que para países como Malí y República Centroafricana, que son apoyados por Moscú, la caída del régimen sirio ha generado muchas dudas sobre la fiabilidad de Rusia. Ir a Libia permitiría entonces a Rusia preservar un papel de potencia imprescindible en la región. Muchas preguntas se plantean entonces sobre el futuro de la influencia rusa, sobre su lugar en la escena internacional. ¿Podría esto tener consecuencias en las actuales tensiones entre el país y la OTAN? Pues bien, observemos más de cerca las relaciones entre ambas potencias. Las relaciones entre la OTAN y Rusia después de la Guerra Fría han alternado entre cooperación y crecientes tensiones. Tras la disolución de la Unión Soviética en el año de 1991, ambas partes buscaron establecer una asociación basada en la colaboración. En 1997 se firmó el Acta Fundacional OTAN-Rusia, instituyendo un consejo conjunto para abordar cuestiones de seguridad. Esta iniciativa tenía como objetivo calmar los temores de Rusia, afirmando que la expansión de la OTAN hacia el este no tenía como propósito amenazarla. Sin embargo, la adhesión de Polonia, Hungría y la República Checa a la OTAN en 1999 despertó sospechas de Moscú. Durante los años 2000, la cooperación se debilitó
especialmente debido a la integración de varios países del antiguo bloque soviético, como Bulgaria, Rumanía y los estados bálticos, percibida por Rusia como una amenaza directa. La invasión americana de Irak en el año de 2003, sin la aprobación de la ONU, acentuó las diferencias. Un momento clave de esto fue en el año 2018, con el deterioro durante la guerra ruso-georgiana. Mientras la OTAN apoyaba la soberanía de Georgia, Rusia llevó a cabo una intervención militar, intensificando las tensiones y congelando aún más la cooperación. La ruptura más significativa tuvo lugar en el año de 2014, cuando Rusia anexó Crimea. La OTAN condenó firmemente este acto, considerado contrario al derecho internacional, y suspendió toda asociación con Moscú. La alianza reforzó su presencia militar en los países bálticos y en Polonia para disuadir cualquier nueva agresión, lo que Rusia interpretó como una provocación. Esto, en este periodo, marcó un punto de inflexión hacia una confrontación abierta, con acusaciones de injerencia rusa en los asuntos europeos, ciberataques y maniobras militares cerca de las fronteras de la OTAN. Por su parte, Rusia denunció la continua expansión de la alianza y su creciente apoyo a Ucrania y Georgia. En el año de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia marcó un punto de no retorno. La OTAN intensificó sus despliegues en Europa del Este, y al tiempo que proporcionó una asistencia militar masiva a Ucrania. Esta guerra también aceleró la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN en el año de 2023 y 2024, una decisión percibida por Moscú como una amenaza directa. Rusia entonces reforzó su retorcida retórica hostil, especialmente al agitar la amenaza nuclear. A pesar de las declaraciones sobre la necesidad de evitar una escalada militar, las relaciones siguen profundamente marcadas por el enfrentamiento. Mientras persistan las diferencias en torno a Ucrania y la ampliación de la OTAN, una mejora parece ser improbable. Sin embargo, a finales de septiembre de 2024, un anuncio inesperado podría alterar este frágil equilibrio entre estas naciones. En septiembre de 2024, Ucrania solicitó la autorización para atacar zonas de profundidad en territorio ruso utilizando los misiles suministrados por países occidentales. Además, Kiev pidió el levantamiento de todas las restricciones impuestas por la OTAN sobre el uso de armas occidentales en el suelo ruso. El objetivo principal de Ucrania es obtener el acuerdo de Estados Unidos para utilizar misiles de largo alcance americanos contra Rusia. En respuesta, Vladimir Putin advirtió que si los occidentales permitían tales ataques, esto equivaldría a una declaración de guerra de la OTAN contra Rusia. En un video publicado en Telegram, el presidente ruso declaró: "Si se toma esta decisión, equivaldrá a una implicación directa a los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania. Esto modificaría la naturaleza de la misma guerra. Significaría que los países de la OTAN están en guerra contra Rusia". Durante un tiempo, Estados Unidos se negó a apoyar esta solicitud, temiendo una escalada que podría conducir a un enfrentamiento directo entre estas dos potencias nucleares. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2024, el presidente americano Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar estos misiles de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso. Esta decisión se tomó en respuesta al compromiso de los soldados norcoreanos junto a Rusia con el conflicto ucraniano. Ucrania rápidamente puso en marcha esta autorización. El 19 de noviembre de 2024, utilizó misiles ATACMS para atacar un dispositivo de municiones en la región rusa de Bryansk. En respuesta, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó enmiendas a la doctrina nuclear rusa, ampliando las condiciones de uso para armas nucleares, especialmente en caso de ataques masivos contra Rusia con medios convencionales. Paralelamente, el escenario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó en su discurso de despedida que los miembros de la alianza deben permanecer fieles a sus valores fundacionales. También afirmó que Ucrania nunca había estado tan cerca de unirse a la OTAN. Stoltenberg explicó lo siguiente: "Hoy, el presidente Putin cree que por alcanzar sus objetivos y poder ir por la fuerza en el campo de batalla, cree que puede agotarnos. Pero eso contenía su guerra brutal. No lo creo que podamos cambiar sus convicciones, pero creo que podemos modificar sus cálculos.
Aumentando las entregas de armas a Ucrania, podemos mostrarle que sus ambiciones están condenadas al fracaso y hacer que esta guerra sea tan costosa que se verá obligado a reconocer el derecho soberano de Ucrania a existir como nación democrática. Unos meses antes, Stoltenberg ya había afirmado que no era Occidente quien cumpliría con estos compromisos proporcionando más armas. Pero, ¿qué pasa con Europa? ¿Es posible una guerra? Y al declarar la guerra a los países miembros de la OTAN, ¿tendría Vladimir Putin alguna posibilidad de tener victoria contra ellos? Vamos a hablar más al respecto de esto. En abril de 2024, Radoslaw Sikorski, ministro polaco de Asuntos Exteriores, estimó que Vladimir Putin se dirigía hacia una derrota inevitable. Según él, la OTAN dispone de una superioridad militar aplastante, 3 veces más personal, 3 veces más las unidades aéreas y 4 veces más barcos que Rusia. Sin embargo, Sikorski subrayó que la única oportunidad de victoria para Putin residúa en una falta de determinación de las naciones occidentales, un escenario plausible dado las divergencias entre los miembros de la alianza sobre la gestión del conflicto de Ucrania y las relaciones con Rusia. Por otra parte, las amenazas nucleares repetidas de Putin continúan sembrando la inquietud. Informes indican que habría desplegado armas atómicas en Bielorrusia, un vecino de Polonia, Lituania y Letonia, todos miembros de la OTAN. Estas tensiones han llevado a varios países europeos a reforzar su defensa. El presidente polaco Andrzej Duda declaró en abril de 2024 que su país estaría dispuesto a acoger armas nucleares si la OTAN decidiera reforzar su presencia en el este. Por su parte, Alemania intensifica sus inversiones militares para posicionarse como una columna vertebral de la defensa europea. En noviembre de 2023, también duplicó su ayuda militar a Ucrania, elevándola de 4 a 8 mil millones de dólares. Suecia, por su parte, también ha revisado su posición. Durante mucho tiempo, opuesta a la adhesión de la OTAN, la opinión pública y los partidos políticos cambiaron radicalmente de rumbo después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Desde mayo del año de 2022, una amplia mayoría parlamentaria votó a favor de la solicitud de adhesión. El presupuesto militar sueco siguió esta evolución, pasando de 6,5 mil millones de dólares en el año de 2020 a 8,8 mil millones de dólares en el año de 2023, con aumentos previstos para 2025 y 2026. El objetivo es alcanzar el 2% del PIB dedicado a la defensa, conforme las exigencias de la OTAN. La adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN ha transformado el mar Báltico en una zona casi completamente rodeada de miembros de la alianza, a menudo apodada el lago de la OTAN. Un territorio clave en esta región es la isla de Gotland, propiedad de Suecia y remilitarizada en el año de 2018. Esta posición estratégica permite a la OTAN bloquear cualquier intento ruso de enviar barcos desde el noreste. Sin embargo, Rusia conserva un activo mayor en la región, el enclave Kaliningrado, situado en Lituania y Polonia. Fuertemente militarizada, esta zona está en el centro de los escenarios de la escalada más temidos. En particular, un posible ataque coordinado de Rusia y Bielorrusia a través de Kaliningrado sobre el corredor de Suwałki, una estrecha franja de tierra que une a Polonia con Lituania. Tal maniobra buscaría aislar a los países bálticos del resto de la alianza. También se puede hablar de la República Checa, Polonia y los países bálticos que comprenden Estonia, Letonia y Lituania, y que temen una invasión rusa. Estos países comparten fronteras con Rusia o están cerca de regiones sensibles como Bielorrusia y la región de Kaliningrado. Así, la República Checa ha reforzado su defensa cooperando con sus aliados de la OTAN y participando en ejercicios militares conjuntos. El país también ha implementado medidas de ciberseguridad para proteger sus infraestructuras críticas. Polonia ha tomado varias medidas para prepararse ante una posible invasión rusa. Está construyendo una carretera para facilitar el traslado rápido de tropas hacia la frontera con Rusia. Además, el país ha reforzado sus fuerzas armadas y ha comenzado a entrenar a sus ciudadanos en técnicas de defensa. Finalmente, los países bálticos han reforzado sus defensas cooperando con la OTAN y aumentando sus gastos militares. Y han establecido ejercicios militares regulares, fortaleciendo sus capacidades de defensa aérea y terrestre.
La situación geopolítica en Europa del Este evidencia una polarización creciente entre la OTAN y Rusia, marcada por rivalidades estratégicas, militares e ideológicas. La reciente adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, así como el fortalecimiento de las capacidades militares de los miembros europeos, ilustran una voluntad colectiva de protegerse contra las ambiciones rusas. Sin embargo, esta dinámica también alimentada de las tensiones, particularmente en torno a las zonas estratégicas como el Mar Báltico. Frente a esta escaldada, se perfilan dos perspectivas. Por un lado, la determinación de los miembros de la OTAN para defender sus valores y apoyar a Ucrania para obligar a Rusia a reconsiderar sus objetivos. Por otro lado, la amenaza persistente de una confrontación directa, exacerbada por los discursos nucleares de Moscú. Esto mantiene el espectro de una crisis mayor.